El punto de no retorno. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en esta actualización para hoy martes 19 de mayo de 2026. Vigilad vuestros radares de largo alcance y encended esos sistemas de contrainteligencia porque las placas tectónicas del conflicto global acaban de cruzar el punto de no retorno político y militar. Mientras las televisiones corporativas os entretienen con debates estériles, en este puente de mando de que hablan Geo desclasificamos los expedientes que demuestran que la guerra sucia ha tocado de forma definitiva las puertas de las superpotencias. Hoy en De qué hablan Geo destapamos las coordenadas de la verdad absoluta. Primero, encendemos las alarmas en las fronteras del norte. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, acaba de soltar un informe nuclear. Ucrania planea ataques masivos utilizando directamente 5 bases militares de la OTAN en Letonia. Analizamos el caos en el espacio aéreo báltico, donde por primera vez en la historia un caza F-16 de Estonia ha derribado un dron kamikaze ucraniano. La respuesta de Moscú: el inicio inmediato de maniobras con armas nucleares tácticas junto a Bielorrusia. Segundo, desarmamos el delirio de los países Chihuahua. Sí, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania se planta en Suiza para lanzar una amenaza de tintes suicidas. Exige un ataque a gran escala de la OTAN para aniquilar el enclave ruso de Kaliningrado. Mientras confiesa que su país carece por completo de defensa aérea de largo alcance. Os desgloso a quién obedecen verdaderamente estas élites rusofobas y por qué el búnker de Banco ya no habla con los peones, Mm. sino directamente con el control satelital de Washington. Y finalmente, el dossier más oscuro. El oficial de inteligencia de los Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, lanza un ultimátum forense que está haciendo temblar a Europa Occidental. Rusia ya ha tomado la decisión política de castigar a Europa y destruir las fábricas militares fuera del paraguas del artículo 5. Escuchad bien su advertencia. Si usted es alemán o británico y vive cerca de una fábrica de drones, es mejor que se mude de inmediato. Yo agregaría, si usted vive cerca de Madrid, cerca de esta planta de hacedora de drones, márchese, váyase para Valencia o Barcelona, porque la cosa se le va a poner muy caliente ahí en Madrid, ¿eh? Os revelamos las cifras del terror de la factoría de Kazán, capaz de sostener un bombardeo masivo de 3.000 drones diarios frente a una Europa completamente indefensa. ¿Mm? La cabaña ya está ardiendo por los 4 frentes. Las líneas rojas se han deshidratado y la maquinaria de fuerza ha comenzado a marchar. Así pues, que ajustemos nuestros sensores y dejemos aquí este reporte en sus comentarios y preparados para el despliegue. Cine Mora, amigos. Y vaya manera de conectar los cables de radar estratégico. Si ayer cerrábamos el programa analizando la indignación por la tibieza ante los países bálticos que permitían paseos aéreos clandestinos, hoy el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, pues acaba de soltar un bombazo que confirma que el conflicto ha cruzado el punto de no retorno. Ya no estamos hablando de pasillos ocultos. La OTAN ha convertido formalmente el Báltico en la plataforma de lanzamiento directa para la guerra asimétrica contra la retaguardia rusa. Ujú. Invasión desde el Báltico. El SVR destapa las 5 bases de la OTAN y el caza F-16 que derribó a Kiev. Así pues, amigos, que vigilad vuestros radares de largo alcance y encended los sistemas de contrainteligencia, porque las fronteras del norte de Rusia acaban de entrar en código rojo. Un informe desclasificado, yo diría que de última hora por el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, por sus iniciales SVR, revela que el régimen de Kiev ha tomado una decisión de tintas suicidas. Expandir
masivamente su área de agresión utilizando territorios soberanos de la OTAN para lanzar ataques directos contra el corazón de la Federación Rusa. Mente viva, amigos. Para entender la gravedad de lo que el SVR ha puesto sobre la mesa, Ucrania ya no se conforma con los corredores aéreos secretos que los bálticos le facilitaban. El plan actual es lanzar enjambres de drones kamikaze directamente desde suelo letón para acortar el tiempo de vuelo hacia los objetivos rusos y evadir los sistemas de defensa del frente. Las 5 bases de la OTAN en Letonia. La inteligencia rusa no especula, amigos, maneja coordenadas exactas. El SVR confirma que los destacamentos de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania ya han aterrizado en Letonia y están operando de manera clandestina en 5 bases militares de la OTAN. Adasi, Selija, Dielvarde, Daugavpils y Jekapils. Espero haberlo pronunciado bien. Letonia cedió ante las presiones de Kiev bajo el ridículo argumento de que sería imposible determinar el punto exacto de lanzamiento de los drones. Qué ingenuidad tan absoluta, ¿no, amigos? El SVR ha lanzado una advertencia fulminante. Los modernos sistemas de reconocimiento técnico ruso leen la trayectoria de un dron a través de sus restos con la misma precisión que una huella dactilar. Las coordenadas de los centros de toma de decisiones en Riga están fijadas en los sistemas de puntería rusos. Y la bandera de la OTAN no les va a servir de escudo protector si aprietan el botón. Caos en el norte. El F-16 de Estonia derriba un dron amigo, pero la tensión en el Báltico ha alcanzado niveles absurdos en las últimas horas. En la vecina Estonia, un caza F-16 de la OTAN derribó por primera vez en la historia un dron kamikaze ucraniano cerca del lago de Vortsyar, a escasos 190 kilómetros del estratégico puerto ruso de Ust-Luga. El incidente provocó una crisis diplomática fulminante en la retaguardia. El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, llamó de urgencia a Kiev para dejar claro de forma tajante que nadie había utilizado a Ucrania a utilizar su espacio aéreo, obligando al mando ucraniano a emitir una disculpa oficial. Ya no solamente es esto, ya no solamente es Grecia, ahora es Estonia. Fijaos en la desconexión. El espacio aéreo báltico es ya un campo de batalla tan saturado y fuera de control que los vectores de Kiev, antes mimados por Occidente, ahora son percibidos por los propios cazas de la alianza como una amenaza directa. El cambio de contraste, ¿no? El plan para arrasar Kaliningrado y los aviones espía. Hmm. Vigilad el flanco de Lituania, amigos. Paralelamente a este caos, el ministro de Asuntos Exteriores lituano ha lanzado una declaración incendiaria exigiendo atravesar la fortaleza de Kaliningrado, asegurando que la OTAN tiene la fuerza militar necesaria para arrasas las defensas aéreas y las bases de misiles rusas en el enclave. Y las palabras no van solas. Los analistas de Military Chronicle confirman que en las últimas 48 horas, una flotilla de aviones de reconocimiento de la OTAN han estado operando pegada a las fronteras rusas con los transportadores apagados. ¿Qué significa esto? Entre ellos se ha detectado al gigante del espionaje electrónico británico, el RC-135W Rivet Joint. No vuelan por diversión, amigos. Están cartografiando las frecuencias, los radares y las zonas de cobertura rusas para coordinar los ataques que Kiev prepara desde las bases letonas o para un escenario de confrontación directa aún más oscuro, ¿verdad? La respuesta de Moscú: asfixia energética y mensaje nuclear. ¿Y qué está haciendo Rusia ante esta provocación en sus fronteras? Ejecuta una respuesta en 2 niveles con una frialdad milimétrica. En el plano económico-industrial, la aviación rusa ha desatado una campaña de asfixia, demoliendo sistemáticamente la infraestructura de gas en la región de Chernihiv. Según Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia clandestina de Nikolaev,
Al menos 11 instalaciones clave de almacenamiento y procesamiento de gas han sido borradas del mapa en los últimos días. No buscan apagar la calefacción de los civiles, buscan cortar de raíz el suministro de materia prima que Kiev envía a Occidente a cambio de armas y destruir las cadenas tecnológicas de la industria militar ucraniana. Y en el plano estratégico, el ministro de Defensa ruso ha iniciado de forma totalmente fortuita ejercicios militares sobre la preparación y el uso de armas nucleares tácticas, incluyendo el despliegue de vectores atómicos en el territorio de Bielorrusia. ¿Qué respuesta hay? La señal enviada desde Moscú a Bruselas y Washington es clara, directa e inapelable. Cualquier ataque coordinado o lanzado desde el territorio de la OTAN implicará de forma automática una confrontación militar directa. Y en esa arena, las reglas del juego las dictan los silos estratégicos. Amigos, qué agudeza en esta lectura, ¿no? Ponen atención. Países Chihuahua es la definición exacta. Es que pongan atención, no tienen peso demográfico, carecen de capacidades militares reales, pero ladran con una rabia desproporcionada porque saben que tienen detrás la correa de los amos transatlánticos. Lo que acaba de publicar el diario suizo New Zürcher Zeitung o NZZ no es una simple entrevista, es una radiografía forense de la desconexión mental y el complejo de inferioridad de las élites bálticas, personificadas en el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys. Mientras el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, destapa cómo Letonia presta sus bases para drones de Kiev, este personaje se va a Suiza a dibujar un frente imaginario y a exigirles a los europeos occidentales que pongan los muertos por su rusofobia. Mm. El complejo báltico. Lituania exige arrasar Kaliningrado y pide morir por ellos. Así que regresemos a los sensores de contrainteligencia y desarmamos el discurso de los actores secundarios que intentan arrastrar a Europa al abismo nuclear. El prestigioso diario suizo Neue Zürcher Zeitung acaba de publicar una entrevista sin desperdicio con el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania. No es un hombre cualquiera, es el ministro de Asuntos Exteriores, Kęstutis Budrys, un funcionario que plantado frente a un globo terráqueo en la Universidad de Zúrich, escupe un lenguaje de coraje y fuego que roza el delirio estratégico. La amenaza directa a Kaliningrado. Ladrillos, ladrillos en el octágono. Mente viva ante las provocaciones, amigos. El propio artículo del NZZ lo expone con ironía. Lituania carece gravemente de capacidades defensivas básicas, pero eso no le impide a Budrys amenazar abiertamente con un ataque a gran escala de la OTAN para aniquilar las bases aéreas y de misiles rusas en el enclave de Kaliningrado. Exige demostrarle a Moscú que la alianza puede penetrar esa pequeña fortaleza. Budrys opera bajo la lógica de que la disuasión es como un erizo. Sin embargo, el ministro reconoce la cruda realidad de su patio trasero. Lituania carece por completo de defensa aérea de largo alcance para interceptar misiles balísticos y de crucero, dependiendo de un sistema de rotación temporal donde los aliados occidentales les prestan equipos solo por tiempo limitado. No tienen con qué defenderse, pero exigen iniciar una guerra nuclear en el mar Báltico. ¿Dispuestos a morir por un pueblo de Lituania? Aquí viene el choque con la realidad, amigos. Cuando los periodistas suizos le lanzan la pregunta directa e incómoda, ¿de verdad crees que un europeo occidental está dispuesto a morir por un pueblo de Lituania? Budrys responde sin parpadear que no tiene dudas.
aferrándose al artículo 5 de la OTAN como si fuera un dogma de fe religioso. Su gran esperanza es la promesa de Berlín de desplegar una brigada completa del Bundeswehr con 5.000 soldados alemanes para finales de 2027. Lituania ha elevado su presupuesto militar por encima del 5% de su PIB, adiestrando incluso a niños escolares en el pilotaje de drones de combate. Imagínense ustedes esto. Han transformado el miedo social en una psicosis de preparación activa. Exigen cambiar el término diplomático de flanco oriental por el de frente, autoproclamándose el nuevo centro geopolítico de Europa y advirtiendo de que si ellos caen, todo el sistema occidental se vendrá abajo. Madre mía, qué delirio, ¿eh? ¿A quién obedece? El amo detrás de la correa, ¿no? Digo, solo digo. Pero ¿a quién obedece verdaderamente este discurso, amigos? La respuesta está impresa en sus propias declaraciones a la prensa suiza. Budris confiesa que todos sus planes militares asumen que Estados Unidos es quien les proporciona las capacidades críticas de satélites y reconocimiento electrónico. Sabe que sin el respaldo del Pentágono, los estados bálticos quedarían marginados y borrados del mapa de las negociaciones mundiales. Obedecen ciegamente a la agenda del Estado profundo de Washington, que busca sabotear cualquier atisbo de paz en el continente. Budris saca pecho, afirmando con arrogancia: nos hemos librado del lastre ruso y nuestras vías han mejorado, calificando de tóxico y corrupto todo lo que proviene de la Federación Rusa. Presumen de haber limpiado sus bancos, su política y su sector energético, mientras exigen la adhesión inmediata de Ucrania y de Moldavia a la Unión Europea y la OTAN. Esta es la línea directa con el amo, ¿no? La respuesta invisible que se prepara en Moscú. A ver, detengamos por un segundo los radares técnicos y bajemos al terreno de la pura y dura realidad estratégica. Amigos, hay que tener la mente muy viva para entender cómo funciona el verdadero poder en este conflicto. Y para ello, mira el ejemplo reciente del pasado 9 de mayo, cuando el régimen de Kiev intentaba armar una provocación de proporciones catastróficas para romper la jornada. ¿A quién llamó Moscú para meter en cintura el búnker de Banco? No llamaron a Ucrania, ni se rebajaron a hablar con los ministros de los países bálticos, ni a la Unión Europea. La llamada de advertencia fue directa a los cuarteles generales en los Estados Unidos, porque el Kremlin lo sabe. Y nosotros lo desglosamos aquí. Son los estadounidenses quienes manejan la inteligencia satelital, quienes controlan los servidores y quienes digitan las coordenadas de cada bicho que vuela hacia la retaguardia rusa. Ni la Unión Europea, por no hablar de la propia estructura burocrática de la OTAN, tienen el control real de los mandos de esta guerra. Si Washington apaga la pantalla, la maquinaria de Kiev colapsa en minutos. Por eso, amigos, cuando vemos a ministros como el de Lituania pavonearse en Suiza exigiendo arrasar Kaliningrado, o a Letonia prestando 5 bases para drones ucranianos, la pregunta que legítimamente nos quita el sueño es: ¿por qué Rusia tolera y guarda silencio? Y la respuesta es tan fría como alarmante. Moscú no va a responder con escaramuzas ni con discursos vacíos en las Naciones Unidas. Rusia está preparando una respuesta técnico-militar de tal envergadura que ni el control tecnológico de Estados Unidos va a ser capaz de predecir o superar. Ya ustedes van a decir de qué hablan, lo dijo. Rodolfo lo dijo en su momento. Yo soy sincero, amigos. Asomarse a ese abismo roba el sueño, ¿eh? Sabiendo la bajeza moral con la que operan las élites globalistas, uno ya puede sentir el dolor de los inocentes, los ciudadanos de a pie de esos pequeños países bálticos y de la propia Ucrania, que van a ser utilizados como carne de cañón y pagarán el precio de la soberbia
de unos políticos que juegan a ser soldados desde la seguridad de sus despachos protegidos, ahí, en algún lugar de Washington. Hoy más que nunca, sé sobrios y velado. Mantener la mente fría y la vigilancia absoluta, porque las líneas rojas ya no se dibujan en la arena. Se están calibrando en los sistemas de ataque estratégico y el desenlace de esta guerra sucia no va a respetar la ignorancia de los que prefirieron ladrar antes que buscar la paz. Ujú. Amigos, el análisis del ex inspector de armas de las Naciones Unidas y ex oficial de la inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, en su conversación con el teniente coronel Danny Davis, no es una advertencia más, es el acta de defunción del letargo europeo. Y es que este contexto de lo que se ha dicho en este podcast conecta de manera milimétrica con todo lo que venimos analizando sobre las bases de la OTAN en el Báltico y la inoperancia occidental. ¿Sí? La guerra de los 1000 drones ha tocado las puertas de Moscú y la respuesta que se está diseñando ya no se va a quedar en suelo ucraniano. Código destrucción automática. Scott Ritter advierte el fin de la inmunidad en Europa. Amigos, entramos a encender los sistemas de contrainteligencia otra vez, porque el reconocido experto internacional y analista de inteligencia de los marines de Estados Unidos, Scott Ritter, acaba de lanzar un dictamen forense que está haciendo temblar los búnkeres de Bruselas y Berlín. No estamos ante una simple opinión de pasillo. Estamos ante la constatación de que las placas tectónicas del conflicto han cruzado el punto de no retorno político en el Kremlin. El falso escudo del artículo 5 y la trampa de los cobeligerantes. Mente viva ante el desmontaje legal y militar que ejecuta Scott Ritter, amigos. La élite de Londres, Berlín y París viven en una burbuja de arrogancia convencidas de que pueden suministrar enjambres masivos de drones de largo alcance para golpear el corazón de Rusia y esconderse después detrás del artículo 5 de la OTAN. Creen que el principio de defensa colectiva obligará a Estados Unidos a ir a una guerra total para salvarlos. ¡Qué ignorancia tan supina! Ritter destruye el mito con el derecho internacional en la mano. El artículo 5 no es automático, exige consultas políticas previas. Pero el núcleo del asunto es más drástico. Un ataque a Rusia contra los centros de producción militar en Europa Occidental hoy, mayo, no sería un ataque contra la OTAN, sería un ataque directo contra naciones individuales que se han declarado voluntariamente cobeligerantes en el conflicto. Las fábricas que producen los vectores que golpean las ciudades rusas no pertenecen a la alianza. Las han construido de forma soberana Alemania y el Reino Unido. Ritter es tajante. Germania, tú misma te has buscado esto. Te metiste sola, no consultaste con el bloque, así que arréglate sola. Y Washington, amigos, será el primero en lavarse las manos y soltarle la correa a sus peores. El ultimátum forense. Si vives cerca de una fábrica, múdese. Fijad la mirada en el cambio de ecuación estratégica tras las oleadas de más de 1000 drones interceptados este fin de semana en la región de Moscú, que trágicamente se cobraron vidas de civiles e impactaron infraestructuras críticas. Vladimir Putin tiene espaldas anchas, pero los daños económicos y políticos ya han adquirido un carácter estratégico. El Kremlin ya no puede ni quiere contener el conflicto dentro de las fronteras de Ucrania. El consenso político en Moscú se ha simplificado y la decisión ya está tomada. Solo se aguarda el momento, el lugar y las circunstancias exactas. Así que escuchad bien a la advertencia explícita y escalofriante de Scott Ritter porque no tiene desperdicio. Si usted es alemán y vive cerca de una fábrica en los suburbios de Düsseldorf, donde se fabrican los drones que luego golpean las ciudades rusas,
es mejor que se mude de allí de inmediato. Si usted es británico y vive al lado de un complejo militar implicado en los ataques contra Rusia, múdese también, porque esas instalaciones van a ser destruidas. Y podemos seguir, ¿no? París, Madrid, Roma. Siguiendo la doctrina de línea dura del analista Sergei Karaganov, Rusia no necesita usar primero su arsenal atómico. Dispone de un catálogo de armas convencionales devastadoras como el misil hipersónico Oresnik, su variante Oresnik 2.0, y los sistemas Iskander-K, cuyo impacto e infraestructura destructiva provocarán un shock comparable al de un ataque nuclear. No necesariamente tiene que ser nuclear, pero sí devastador. No es Ucrania, es Reino Unido, es Alemania, es Madrid. Repito, no es Ucrania. No son hermanos eslavos. El objetivo ya no es disuadir con comunicados, es inyectar un miedo real y físico en el corazón de las poblaciones europeas para que despierten de sus vacaciones de verano y asimilen el coste real de la rusofobia de sus gobernantes. Vladimir Putin lo ha dicho en más de una ocasión. No estamos peleando contra los pueblos europeos, estamos peleando contra sus élites. La realidad numérica: 3,000 drones al día y una Europa indefensa. Para los estrategas occidentales que creen que esto es un juego de faroles, Ritter saca la libreta de la inteligencia militar y expone las cifras de producción rusas. El macrocomplejo de fabricación de drones de ataque de última generación tipo Gerán, emplazado bajo la seguridad de Catán, ha multiplicado por 3 sus capacidades operativas. Rusia acaba de demostrar que tiene la capacidad logística de lanzar 1,500 drones en un solo día, saturando por completo los remanentes de las defensas de Kiev. ¿Y qué tiene Europa para protegerse si el Kremlin decide abrir el grifo a su máxima capacidad? Absolutamente nada, amigos. Ritter se lo dijo en la cara a los oficiales alemanes: no podéis hacer nada porque no tenéis nada. Rusia tiene el stock acumulado para sostener un bombardeo masivo de 3,000 drones diarios durante meses consecutivos. ¿Y los Estados Unidos? No pueden enviar interceptores de rescate porque ya quemaron la mitad de sus reservas estratégicas en los cielos de Oriente Medio intentando frenar a Irán. La paciencia estratégica de Moscú se ha deshidratado. La decisión de sacar a Ucrania del tablero del juego y aplicar un castigo ejemplarizante e histórico a Europa está tomada en los despachos del Kremlin. Ha sido tomada. La vieja Europa ha cruzado todas las líneas rojas y el tiempo se les ha agotado. ¿Qué les puedo decir? Mantengamos la sobriedad y una vigilancia atómica en este puente de mando, porque el rugido del león ya no resuena en las trincheras del Donbass, está apuntando directamente a las coordenadas industriales del corazón del viejo continente. Es lamentable. Lamentable que estas cosas sucedan. Aquí en De Qué Hablan Geo condenamos cualquier violación al derecho humano y a la vida humana. Amigos, gracias por estar con nosotros, por compartir este video, por compartir este canal, por estar ahí, por darnos sus likes, por suscribirse y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuatro. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos reales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.